Ale, ¿estás por ahí? Bueno.
este, tomo esa observación que está ahí, lo de la tasa de interés para Keynes, que yo no estoy seguro si se define por la oferta y la demanda de dinero, pero sí, justamente Marx diferencia muy marcadamente entre la demanda del dinero como dinero, básicamente es como medio de circulación, medio de compra y medio de pago, y la demanda de dinero como capital. Y de los capítulos esos que yo dije que eran muy difíciles de seguir, ahí tiene partes enormes discutiendo si la demanda de dinero, si la demanda, criticando a los banqueros respecto de que confunden la demanda de dinero con la demanda de capital. Y que entonces hay momentos en que justamente que en la crisis la demanda es eh, que aparece, bueno, lo voy a enredar más, pero que aparece hay una bueno, se me enredó la cabeza. Hay una demanda de capital prestado interés que uno tiene que distinguir de lo que es una demanda de dinero. Entonces lo asocia con los momentos de auge, de depresión y demás. Pero bueno. Espero que lo que Alejandro está escribiendo, pero díganlo, sino que es más sí, pero ojo porque está ligado con la preferencia por la liquidez, ¿no? Donde para él todo termina en la preferencia por la liquidez. Entonces, si no hubiera preferencia por la liquidez, si no estoy errado, la tasa de interés sería cero, o algo así. Claro, Juan, sí, sí, tengo entendido que la preferencia por la liquidez y la decisión de consumo juega parte, digamos, forma parte digamos, de esto que es la recompensa por desprenderse del dinero que menciona Keynes. Yo igual no quería ponerme a discutir, sino que lo mencioné la pasada por lo que había dicho el compañero. No, yo digo, me parece importante todo lo que se aporta. También tengo entendido que Keynes, digamos, invierte lo que es la determinación, en el sentido de que no son, no me acuerdo muy bien, pero lo tengo leído de que no es el fondo que se presta que al final determina la inversión, sino que es por el contrario que la inversión en última instancia termina determinando lo que es el ahorro. Yo te lo podría traducir a los términos que uno puede reconocer en el capital, que es la acumulación de capital la que rige el consumo, cuánto va al consumo de la reproducción de la fuerza de trabajo, cuánto va al consumo individual de los capitalistas y cuánto va a... Marx acaba de poner toda una serie de movimientos por los cuales se multiplican los capitalistas que prestan interés, porque dice los capitalistas que se van fundiendo, los capitalistas que el capital, otros capitalistas les centralizan el capital y se lo sacan o se funden,
todos esos se convierten en capitalistas que prestan a interés. Y como todos los ingresos son en dinero, hay toda una serie de formas de pequeños capitalistas que van a prestar interés. Lo asocia también en la época con se llama con los individuos que dejan, los capitalistas que dejan su negocio por edad, entonces que se convierten en capitalistas que prestan interés. Cuando uno lo mira hoy, los principales, ya algo habíamos hablado la otra vez, pero el principal, vamos a ponerlo así, capitalista que presta interés en todo el mundo, es la clase obrera, porque son los fondos de jubilación, que son una parte del valor de la fuerza de trabajo. Cuando uno mira en la Argentina, cosa que no vamos a hacer, la tasa de interés real negativa, la clase obrera argentina es la principal colocadora a tasa de interés real negativa. Lo fue siempre, digo, pero siempre desde que hay sistema jubilatorio, por lo menos general. Bajo distintas formas, según la época histórica, cuando fueron las AFJP, seguía siendo negativa para beneficio particular de las capitales de las AFJP. Y sigue Juan, teniendo, le presta al Estado a tasa de interés real negativa. una Sí, pregunta, o sea, que la tasa de interés real negativa sea tal para los fondos significa que esos fondos se terminan licuando, por ¿no? eso ustedes me tienen que pagar a mí la jubilación, pese a que yo aporté fueron 35 años más o menos, y aporté mucho más de lo que es mi jubilación hoy día y de lo que voy a recibir con la esperanza de vida que tengo. Y entonces ustedes tienen que poner lo que en realidad correspondería a cuando ustedes se jubilen, está aplicado a pagar la jubilación de los jubilados actuales y ni siquiera eso alcanza. Así es. Yo una vez hice un cálculo de cuándo se había agotado el fondo desde el año 45, creo que es que empieza la jubilación general, y me daba algo así como que en el año 66, por ahí ya no había más fondo jubilatorio. De ahí en más tenía que haber entrada corriente, los fondos que se habían aportado ya no pagaban la jubilación. Así que estamos hasta acá. Sí, Juan, yo diría que avancemos, así no nos Bueno, quedamos. ¿qué es lo que va a pasar con esta separación entre la propiedad y la función? Que van a aparecer las formas de propiedad sobre el capital y función de las sociedades anónimas. Y Marx va a sostener siempre que las sociedades anónimas solo se valorizan a la tasa de interés, cosa que para mí no se puede explicar así. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? La opción para el capitalista de dinero que no tiene la función de capital productivo, capital industrial o comercial, es colocar su capital o a préstamo o como propiedad directa de un determinado capital individual, es decir, las acciones. Y en esta forma jurídica que toma la propiedad sobre el capital, aparece un fenómeno que es que el mismo capital
tiene dos existencias, iba a decir paralelas, pero muchas veces pueden ser fuertemente divergentes. Porque una vez existen como capital efectivo, se colocaron las acciones, los accionistas aportaron el capital, la empresa está utilizando ese capital. Pero por otro lado están los títulos que tienen los accionistas que representan cuotas de ese capital. Y estos títulos ya no son títulos sobre el capital mismo, porque salvo que la empresa se liquidara y entonces se repartiera lo que queda en proporción a las acciones, estos títulos son como un título de crédito con con un interés que es variable, porque va a tener los dividendos, no va a tener el interés garantizado, y que esos títulos empiezan a tener un precio como, le voy a poner estos términos, simples títulos de deuda. Y Marx va a asimilar en esto a las acciones, a los títulos de la deuda pública, a títulos de deuda privada, que van a empezar a tener una cotización que es independiente de qué está pasando efectivamente con ese capital. Lo va a plantear muy fuertemente con la deuda pública. Lo que subyace, o lo que uno puede ver que subyace en los planteos de Marx sobre la deuda pública, la deuda pública es para gasto corriente. Y no existe más. No es un capital que tiene el Estado para hacer obras públicas o para poner a funcionar como capital. Nada, es un gasto. Y por lo tanto no existe más. El Estado así como lo recibió, el Estado lo gastó. ¿Qué es el título de la deuda pública? Es el derecho a recibir un flujo de riqueza social a futuro. ¿Qué son las acciones? Un título, un derecho a recibir un flujo de riqueza social a futuro. Y entonces lo que va a pasar es que estos títulos van a empezar a aparecer como si fueran un capital por sí mismos. Y esto es lo que Marx va a llamar el capital ficticio. Parece que fueran un capital, no existen como capital. Pero dan derecho, son títulos sobre la plusvalía futura. Dan derecho a participar en la plusvalía futura. ¿Cómo se va a determinar el precio entonces de estos títulos? Va a depender, primero tomemos los títulos de deuda que tienen un interés fijo, dado. Hago una pregunta. ¿Ustedes vieron esto en alguna de las materias que vienen haciendo? Porque en matemáticas me parece que tenían ejemplos de esto. Juan, creo que en matemática 3, en matemática 3 se ve algo de lo que es el interés, acciones, títulos. ¿Hicieron matemática 3 o les es ajeno? Veo los gestos, son muy expresivos también. Yo tengo idea, pero no por las materias, digamos, no cursé materia que toquen esto. Bueno, yo lo planteo muy brevemente porque nada, es parte de lo que estamos viendo, pero voy a ver si además en el aire lo puedo poner. Hay un título, la forma más fácil de verlo es, supongamos que hay un título perpetuo, que indefinidamente me da derecho a recibir un interés sobre lo que yo puse, que es el valor nominal del título. Yo presté 100 y esto, supongamos que la tasa de interés de ese título es del 10%, me da derecho a recibir
en el futuro indefinido 10 pesos por año. ¿Está? Ese es el valor nominal de mi título, es de 100. Pero resulta que la tasa de interés de mi título es del 10%, pero la tasa de interés en el mercado cayó al 5%. Ahora, para recibir 10 pesos por año, hay que tener un capital de 20. Perdón, de 200. ¿Está? Porque al 5%, 200 dan 10 pesos por año. Y entonces, si yo me voy a desprender de mi título, yo quiero que me den a cambio, yo lo que voy a hacer es transferir el derecho sobre esos 10 pesos a futuro. Lo que quiero es que me den a cambio al presente la capacidad para seguir recibiendo los 10 pesos. Luego, si alguien me ofrece 100 por mi título, yo le voy a decir, mirá, por 100, si yo lo coloco en otra cosa, me van a dar 5. Y yo quiero recibir 10, así que mi título vale 200. Si al revés, la tasa de interés general de la economía subió al 20% y yo tengo un título que vale 10, nadie me va a pagar 100 por mi título, porque me va a decir, con 100 yo recibo 20 pesos por año, y con 100 en tu título voy a recibir 10. Por lo tanto, solo te voy a pagar por tu título algo que me permita a mí recibir el 20% anual. ¿Cuánto vale tu título? 50. ¿Está hasta ahí? ¿Se entendió el mecanismo? ¿Cómo se tasa el capital ficticio? Sí. Depende de cuánto es el interés que ofrece el título de crédito y la tasa de interés que hay en cada momento. Con lo cual, en primer lugar, cuando compro el título, tengo que hacer una estimación de carácter especulativo, porque digo, bueno, yo voy a pagar hoy 100 por el título, pero ¿qué riesgo tengo de que mañana la tasa de interés no se haya ido a 20 y mi título, en lugar de valer 100, me lo paguen 50? Me habría equivocado. Y entonces empieza un primer elemento especulativo. Los 10 vienen de alguna fuente de la plusvalía en general, si es un título de crédito del Estado, viene de la plusvalía que apropió algún capital individual, si es bajo forma de ganancia en ese caso, si es de un título de crédito a un capitalista individual, pero con las acciones hay un paso más, porque ahora lo que rinden las acciones no tiene una cifra dada. No es que se compró un título de 100 que va a rendir el 10%. Se compró un título de 100, ahora veo. Se compró un título de 100 que depende lo que vaya a pagar según cómo le vaya a este capital individual. Pero la relación es equivalente a tener un título de crédito. Entonces, lo que se estima es cuánto va a ser el interés que va a pagar, perdón, los dividendos que va a pagar este capital, cuánto es la tasa de interés presente, y entonces así se tasa la acción. Es así. Acá la pregunta tiene una serie de aclaraciones. ¿Qué es lo que se hace? Yo capitalizo o descuento, según cómo se mire, el ingreso futuro a lo que espero que el título de la acción me dé como dividendo, a la tasa de interés que hay vigente hoy, y digo, esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar por la acción.
Acá Alejandro pone, bueno, este es el flujo de fondos futuros descontado, llevado al presente. Pone el título en el mercado secundario. Esto es, si yo compro ese título de otro individuo, pero muchas veces, para poder colocar el título, la acción, la empresa tiene que aceptar que lo coloca por debajo del valor nominal, lo mismo que el deudor. En la historia de la Argentina, de la deuda pública argentina, que arranca con el año 1825, la deuda pública externa, con el crédito de la Baring Brothers, la tasa nominal es del 6%. La tasa que pagaban los títulos equivalentes de Inglaterra era del 3%, así que ya era una tasa muy alta. Pero se coloca al 70% del valor nominal, con lo cual, y después hay una serie de descuentos anticipados de intereses y de gastos, y el Estado argentino recibe algo así como 60 por cada 100. Con lo cual la tasa de interés no es del 6%, es casi del 11 y pico por ciento. ¿No? Lo coloca al 70% porque los agentes del Estado argentino que van a hacer la colocación, ellos le dan al Estado el 70% y lo venden al 85%, que era lo que cotizaba en Inglaterra. ¿Tá? Y se quedan con el 15% de arriba. Esos eran los gestores del Estado, eran los representantes del Estado argentino en el crédito. Cosa que los representantes del Estado argentino han hecho una práctica, de eso han aprendido y lo hacen de manera sostenida. ¿Estamos hasta acá entonces con esto? Entonces, esto es el capital ficticio. No es un capital que efectivamente, por otro lado, existe efectivamente o no existe más, pero que tiene un precio. La economía neoclásica ha pretendido, en la crisis del 2001, la de los la crisis de las .com, que se aplicara ese criterio para evaluar los activos de las empresas que cotizaban en bolsa, cosa que va contra todo criterio de la contabilidad que refleja la rotación del capital, porque las llamadas estas .com eran empresas en su mayoría que tenían un determinado capital, supongamos de 100, y no producían nada. Iban al banco a pedir prestado y contra un capital de 100 el banco prestaba por los 100. Pero resulta que como capital ficticio, la cotización de las acciones con la promesa de que iban a dar unos dividendos extraordinarios, ese mismo que tenía un valor efectivo de 100, se cotizaba a 1000 o se cotizaba a 10.000. Entonces, lo que decían los economistas neoclásicos en defensa de estas capitales, cuando estaba plenamente desarrollándose la burbuja especulativa, era: este es el verdadero criterio económico de evaluación del capital. El capital, ¿cómo se evalúa? Es lo que se quiere por la espera. Bueno, esta gente por la espera quiere esta magnitud y en consecuencia hay que descontar eso al presente, y esto es el valor que tiene estas empresas. Cuando estalla la crisis, las empresas que tenían un capital de 100 no llegan a tener un capital de 10 centavos, que era lo mínimo que había que tener para poder cotizar en la bolsa de Nueva York. Salen de cotización porque
están todas quebradas. ¿Está claro esto? ¿Se entendió? Porque lo fue medio mezclado y en el aire. Voy a ver los comentarios. No. Juan, perdón, lo escribí para no interrumpirte. A lo que voy concretamente, digamos, no me queda claro lo que sería la diferencia entre el capital efectivo y el capital ficticio. En tanto yo entiendo que el capital efectivo es, digamos, un monto, por así decirlo, en los términos más simples, un monto de dinero que tiene la capacidad de valorizarse y el capital ficticio se presenta con esa capacidad pero que en contenido no tiene. Y el capital ficticio, por ejemplo, no me queda claro con la acción que es, porque yo entiendo que en un mercado de valores puede llegar a tomar la forma de un capital ficticio, pero si yo estoy comprando, por así decirlo, una pequeña porción de la empresa, ¿eso también es capital ficticio? No, la cuestión es esta. Si vos, no sé si ahora es Microsoft o es Facebook, la empresa que según su cotización en bolsa es la más grande, es el capital más grande del mundo. Ese es el capital, eso es el precio que tiene, vamos a suponer, Microsoft como capital ficticio. Como capital efectivo es lo que tiene puesto en sus edificios, en sus equipamientos, en los salarios que le paga a sus obreros, donde uno puede pensar que a igualdad, es arbitrario, pero supongamos así, a igualdad de cantidad de empleados, una industria, una terminal automotriz, tiene mucho más capital efectivo que, supongamos, Microsoft. Como capital ficticio, el capital de Microsoft es mucho más grande que el de cualquier empresa automotriz. Es un capital que tiene dos valores distintos. Uno es lo que efectivamente está operando como capital que se valoriza. Y lo otro es cuánto valen los títulos sobre ese capital. O cuánto representa ese capital por el precio que se paga por sus títulos. No existe el capital de Microsoft en esa magnitud. Cuando dicen, uy, cayeron las acciones un 30% y Bill Gates dejó de ser, o no sé cómo se llama el de Facebook, bueno, no importa, dejó de ser el hombre más rico del mundo. El capital efectivo de Facebook o de la empresa esa, perdón, de Microsoft, de la otra, quedaron intactos, siguen siendo lo mismo que eran antes. El capital ficticio es el que se cayó. Y al día siguiente las acciones suben 30% y Microsoft no tiene más capital para operar. Lo que tiene es los títulos sobre el capital de Microsoft valen mucho más que el capital efectivo que tiene Microsoft. Entonces aparece duplicado el capital. Por eso en las cuentas nacionales solo se toma el capital efectivo, no se toma el capital ficticio. No se cuentan los títulos sobre la suma del valor de las acciones que hay. Eso no existe para las cuentas nacionales. Para las cuentas nacionales existe el capital efectivo. Para el movimiento del capitalista que se mueve está en este movimiento especulativo, poco le importa el capital efectivo, espera que le dé buenos dividendos, pero
no... Lo que le importa es qué pasa con el capital ficticio. Y como el dividendo tiene un carácter especulativo, porque no se sabe de cuánto va a ser, si todos piensan que este capital va a dar unos dividendos particularmente altos, el valor de la acción, perdón, el valor del capital efectivo de la empresa sigue siendo el mismo, pero el valor de la acción, el precio de la acción, va a subir fuertemente. Una de las cosas que pasa es, hay una caída de tasa de interés porque se interrumpió la demanda de capital prestado a interés, porque hay una situación de crisis, entonces nadie demanda capital prestado a interés, las acciones suben, porque como la tasa de interés es más baja, el valor actual el valor del título sube. Entonces esto es muy notable en momentos de crisis, donde los movimientos son inversos. Yo no hablo de capital financiero. Después, si quieren, ahora con lo que seguimos, miramos los planteos del capital financiero. Están separados el movimiento del capital ficticio del movimiento del capital efectivo. En esto que decía recién, baja la tasa de interés porque se está contrayendo el capital efectivo y no demanda crédito, con lo cual le está yendo peor al capital efectivo, sube el precio de las acciones, porque con una tasa más baja de interés el valor actual es más alto. Los movimientos propios del capital ficticio, en la valorización del capital ficticio, aparece el interés, pero en realidad en los movimientos especulativos lo que gana alguien es lo que pierde otro. No hay multiplicación. Cuando suben las acciones, no es que alguien, que se multiplicó la riqueza que hay disponible. Lo que pasa es que alguno perdió y otro ganó. Perdió el que las vendió barata y ganó el que las... va a perder el que las compra caras y ganó el que las vende caras. Entonces, no hay creación de riqueza en el movimiento del capital ficticio. Todo lo que hay es movimiento en los títulos, en el precio de los títulos, todo lo que hay es un movimiento especulativo, que en su desarrollo va tomando una forma cada vez más especulativa. Porque ya no es simplemente que se compra y se vende el título a lo que se le reconoce hoy, sino que empieza a haber operaciones respecto de qué es lo que le va a pasar en el futuro a ese título. Y aparecen los que se llaman los mercados a término. Y en los mercados a término, que son básicamente de materias primas, hay una especulación con mercancías en los cuales la producción y la productividad del trabajo no sea controlable, porque no se puede operar en un mercado a término de autos, porque la producción de autos está dada por la condición técnica, la capacidad técnica de producir. Pero sí hay un mercado especulativo de la soja, un mercado a término de la soja, un mercado a término del trigo, un mercado a término de la madera, todos mercancías donde la productividad del trabajo y en consecuencia el precio puede tener violentas fluctuaciones. Y hay un mercado a término con acciones. Compro el derecho para comprar o vender esta acción, esta mercancía en tal volumen, a tal precio dentro de tanto tiempo.
lo que va a ocurrir en esos mercados es que, así como hay alguien que piensa que tiene que comprar porque mañana esto va a subir y entonces va a multiplicar su riqueza simplemente porque subió el precio, hay otro que piensa que mañana va a bajar y que por eso quiere vender hoy a este precio en lugar de esperar al precio que va a haber mañana. ¿Se entiende este movimiento? Es un movimiento que siempre está calzado entre dos que creen especulativamente que cada uno piensa que va a pasar lo contrario de lo que piensa el otro. Si hay un individuo que piensa que el trigo va a subir, entonces lo que hace es comprar al precio de hoy. Perdón, comprar, sí, al precio de hoy, o relación con el precio de hoy, para recibirlo dentro de 120 días. El que le vende a ese es porque piensa que dentro de 120 días el precio al que va a tener que vender va a ser más bajo que el que puede recibir hoy vendiendo en ese término. Si el precio del trigo sube efectivamente a los 120 días, el que lo compró al precio barato lo vende al precio caro y se quedó con la diferencia. Si el precio del trigo baja a los 120 días, el que lo compró al precio del trigo viejo, que ahora es más alto que el precio que tiene en el mercado, pierde. Pero lo que perdió es lo que ganó el otro, porque el otro tiene la posición exactamente contrapuesta. Entonces, lo primero que hay es este carácter, aquí ya no hay ganancia efectiva, no hay movimiento efectivo de trigo, se cierran cuentas, no hay movimiento, no es que alguno compra porque en realidad quiere tener el trigo en ese momento, es una operación para, como decía el cartelito ese, para poner tu dinero a trabajar, y es una operación en la cual cada vez se va haciendo más especulativo el movimiento. En el mercado a término son operaciones en las cuales se puede, en una colocación de capital e interés, lo peor que le puede pasar a uno es que pierda todo el capital. ¿Está? Puso un capital de 100, el deudor quebró, no recibe nada, bueno, perdió los 100 que puso. En el mercado especulativo, para poder reservar la operación, no se ponen los 100, se pone el 10%, más o menos, depende de los mercados. Se pone el 10%. Si el movimiento contra lo que uno hizo supera ese 10%, el gestor de la operación le reclama que ponga otro 10%. Si también se pierde ese 10%, el gestor reclama otro 10%, con lo cual se puede perder mucho más que el 100% de lo que se puso. Se dijo, voy a especular con 10 y tuve que terminar poniendo 200 y los perdí los 200. Entonces, aparece este movimiento. ¿Qué grado de velocidad tienen estas operaciones? Yo trabajé hace muchos años en la Junta Nacional de Granos, la parte de estudios económicos de la Junta de Granos, donde había un compañero de trabajo que con la información de la Junta de Granos la mercaba con otros individuos que operaban en los mercados a término y operaba con cierta certeza. Según él, ganaba el 30% por año en dólares. No sé si era cierto o no. Un otro compañero de trabajo se entusiasmó con esto y
resolvió que lo iba a imitar, solo que el primero era muy cuidadoso con lo que hacía y el segundo se entusiasmó. Literalmente le pasó esto. En Navidad se compró un auto con lo que había ganado en el mercado a término. En esa época un Renault 12. Para Reyes lo tuvo que vender, porque todo lo que había ganado lo había perdido. ¿Tá? Es ese movimiento. Y hay un caso que hace historia en la profesión de los... Estos eran economistas, aclaro. En la profesión de los economistas, bueno, hay varios casos. Ricardo hizo su fortuna especulando en la bolsa y se retiró y se dedicó a ser miembro del Parlamento y a escribir libros, ¿tá? Y le fue muy bien. El inspirador de Keynes de la eficacia marginal del capital se llamaba, nunca me puedo acordar del nombre, Fisher. La familia Fisher era uno de los principales especuladores en la bolsa de Nueva York. Era una fortuna que especulaba en la bolsa de Nueva York. El señor Fisher, como buen economista neoclásico, en junio del año 29 hubo una primera crisis en la bolsa de Nueva York. Y a principios de octubre del año 29 o fines de septiembre del año 29, el señor Fisher escribió diciendo: todas las turbulencias que hubo en la bolsa de Nueva York ya terminaron. Ahora lo único que se puede esperar es que suba. Y a la semana vino el crack del año 29 y la familia Fisher perdió su fortuna. Por lo menos era un economista neoclásico que ponía su bolsillo ahí donde estaba su cerebro, pero pasa con estas cosas, con los cerebros que están trastornados. ¿Está? Bueno, este es ese movimiento. Cuando miremos lo de la crisis, vamos a volver sobre esto en el... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado mundial con el capital ficticio? Y la apariencia de su valorización, perdón porque no alcanzo a leer tan rápido. Así es. Siempre son operaciones que una está calzada contra la otra, así que el que se equivoca, uno gana lo que el otro pierde. Y se puede estar calzado permanentemente. Había, porque yo creo que ya no debe haber más, es de otra época en la cual no había la comunicación que hay ahora, especuladores de bolsa que empezaban el día con todo el dinero disponible. Hacían todas las operaciones y antes de que terminara la rueda de la bolsa, liquidaban todo lo que tenían y se quedaban con el dinero. Ganaban o perdían lo que pasaba en el día. Se iban a dormir tranquilos porque el dinero lo tenían, ya había pasado. Habían perdido, habían ganado, ya estaba. Y al día siguiente empezaban de vuelta. Hoy la bolsa es prácticamente continua el movimiento de especulación porque empieza en Japón y termina, se va enganchando y el movimiento especulativo es permanente. Por si se tientan en ser especuladores de bolsa, después como licenciados en economía, en la parte inmediata, es una actividad que tiene una vida útil muy corta, porque se calcula que los individuos que están arriba de los 30 y pico, 40 años, no pueden ya soportar la tensión permanente de estar en el movimiento que es instantáneo, continuo, y es un ramo donde la cocaína circula abundantemente.
Y el último aspecto así rialesco del tema, se me fue así que lo ahorramos. Lo que sí, lo que hay es, la especulación se sigue multiplicando, porque ahora se especula no contra una acción, sino contra el cupón del dividendo de la acción. ¿Ah? Antes era contra la acción entera, ahora es con lo que va a rendir este cupón en particular, que depende de lo que la empresa decida pagar de dividendos. Acá no hay creación de riqueza social, acá solo hay alimento que viene de fuera, o lo otro que ocurre es, que después lo voy a detener con la crisis, lo voy a mencionar, no está en lo que Marx analiza, que son títulos de crédito que son incobrables, que están emitidos por deudores que son incobrables y que sin embargo se renuevan y se renuevan, y cada vez que se renuevan se les acumula el interés, el título es más grande, parece que se hubiera realizado una ganancia efectiva y simplemente se tienen más derechos contra un deudor que es insolvente. Y eso es otro de los movimientos especulativos. Parece que hubiera una valorización y ahí no hay ningún proceso de valorización. Y esto tiene que ver con los planteos sobre el capital financiero, que después paramos en eso. No me acuerdo qué otra cosa había de los aspectos. Juan, con la Sí. torta yo me refería a la masa de plusvalor producida por la sociedad. Por eso lo puse entre comillas, estaba diciendo metafóricamente. Entiendo que a eso te referís vos cuando decís que se están apropiando de algo que le viene de afuera, ¿no? No, ¿No? ni siquiera es exactamente eso. Una vez que está dado el movimiento, ¿sí? Porque alguna vez tuvo que aparecer de algún lado. Cómo se acumuló ese capital, pero partamos del capital acumulado. En la bolsa de comercio, lo que ganan unos es lo que pierden otros. En las operaciones a término, lo que gana uno es lo que perdió el otro. No hay un aporte de riqueza de afuera, salvo que lo que gana uno y en consecuencia lo que perdió otro es tan grande que el otro tiene que traer de afuera para poder pagarle. Pero no hay generación de riqueza. No es que se están peleando por la torta de la plusvalía que hay. Es simplemente especular con es esto. La ganancia es cero. La ganancia del conjunto de los especuladores es cero. La ganancia de cada especulador puede ser enormemente grande y de cada especulador que se equivocó enormemente, la pérdida puede ser enormemente grande. ¿Está claro esto? Sí, Juan, yo no me refería a que producieran plusvalor ahí, pero por ejemplo que haya un capital que sea efectivo y que decide, digamos, con una porción de ese capital comprar acciones en la bolsa. No sé, yo venía por ahí, pero bueno, no, tampoco lo quiero complejizar. O sea, Ahí hay otro tipo de... ahí funciona, ahí hay ciertas mezclas de aspectos especulativos o no. Porque puede comprar acciones de su propio capital o acciones de otros capitales. Puede ser que compre las acciones de otros, puede ser que compre, ¿por qué compra las acciones de su propio capital? Porque es en algún momento que en general en todas estas sociedades hay paquetes de capital, que en general son además los que mueven el capital efectivo, aunque ahora no, con los fondos de inversión no, que pero que son los que toman la decisión sobre qué se va a hacer. Y entonces, si las acciones del propio capital están baratas, para los accionistas
que se van a quedar en el capital, esa puede ser una oportunidad de aumentar su porción desembolsando relativamente poco. ¿Verdad? Porque pagan chauchas por las acciones, piensan que después esos títulos van a aumentar, la empresa va a andar bien y se quedaron con una parte más grande, porque ahora les pertenece a los que quedaron como accionistas. El otro caso era, compran acciones de terceros. Puede ser que las compren para quedarse con el capital efectivo. ¿Está? Es una inversión efectiva y esa es la forma jurídica de hacer la inversión, comprar las acciones. O puede ser que lo hagan como un puro capital especulativo, diciendo, bueno, en este momento el negocio, en lugar de fabricar autos, vamos a comprar acciones. Y agarraron una parte del capital efectivo que no renovaron en la producción y no recolocaron en la producción y lo dedicaron a comprar acciones con una finalidad especulativa. Pero lo que es la ganancia especulativa, esa no hay multiplicación de riqueza. Es esto de que hay uno que pone y uno... acá no hay como en la perinola acá, mejor dicho, hay como en la perinola el todos ponen, pero no hay todos sacan. Y así es el movimiento. El otro aspecto anecdótico que, como me distrajeron, me acordé, es este. Cuando vino, ¿qué es lo que hacen los especuladores? Hay una serie de técnicas para analizar los mercados. Y hay formaciones, lo llaman ellos en el mercado, que dicen si el mercado va a subir, va a bajar, cómo sube el volumen operado. No sé, el único término que me acuerdo era el de la banderita. La banderita era cuando venían varias cotizaciones entre los máximos y los mínimos cada vez más cerca. Entonces eso creo que era que estaba por dispararse para arriba. Bueno, había toda una serie de cosas muy manuales para analizar la evolución del especulativo del mercado. Con el desarrollo de la computación empezaron a aparecer modelos basados en las estadísticas. Son puramente estadísticos. Hasta el punto que también con el periodo de las .com, en Estados Unidos ocurrió esta situación en las universidades de ciencias naturales. Las universidades más prestigiosas tienen lo que ellos llaman sus proyectos de premio Nobel. Investigadores jóvenes que van a ser premio Nobel de física, de matemáticas, en el futuro. Y que eso es parte del prestigio de la universidad, y vamos a usar el término, esa es parte del capital de la universidad. ¿Qué es lo que pasa cuando viene todo este auge especulativo y que es un momento muy fuerte de desarrollo de la computación? Los operadores del mercado van a estas universidades y empiezan a ofrecerle a estos proyectos de premio Nobel, en lugar de tener un premio Nobel dentro de 30, 40 años, cuando seas un viejo, y vas a tener la satisfacción moral de tener el premio Nobel, nosotros te damos tanto dinero hoy. Y vaciaron a las universidades de toda una generación de esos individuos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Como todos hacen los modelos estadísticos, todos los modelos son más o menos parecidos. Entonces, cuando el modelo larga una alarma de que hay que vender, todos salen a vender y multiplican el efecto que tenía antes cuando alguno que había previsto algo y los demás no habían previsto, salían a vender. Hacen que la venta explote y que el precio se desplome. Y se mueve todo sincronizado porque todos ven más o menos
lo mismo. Entonces multiplican el movimiento. Para encontrar uno que quiere el movimiento contrario, hay que ir a buscarlo mucho más, con mucha más dificultad que antes. Y ahí se me terminó el saber sobre los mercados especulativos. Así es, profecías autocumplidas. Bueno, estamos con el capital ficticio. ¿Alguna duda con todo esto? Juan, Marina, el capital Sí. ficticio podemos decir que es sinónimo de capital especulativo, ¿no? Es una forma del capital especulativo, en el sentido que uno puede especular con otras cosas que no son solo los títulos de crédito en las acciones, o este movimiento que son títulos también, está bien, qué sé yo, la especulación inmobiliaria, pero con la especulación inmobiliaria también se podría meter así. Sí, sí, uno puede asociarlo fuertemente. Tiene un carácter puramente especulativo. Su precio depende de un movimiento especulativo. Puede ser que haya un individuo que compró la acción, que en su vida la va a vender, que la tiene porque quiere cobrar el dividendo, y en ese sentido él no está especulando con nada, pero el valor de su acción va a depender del movimiento especulativo, y en consecuencia, si uno le dice, bueno, ¿cuánto es el patrimonio que tenés? Y tiene que evaluar su acción, y puede decir que la evalúe diciendo, bueno, voy a ver cuánto cotiza en bolsa, y ahí la está cotizando como un capital ficticio. Está bien. Bueno, entramos en la renta de la tierra. Si no hay nada más. No me queda claro, o sea, la determinación del capital general sobre este capital ficticio. O sea, vendría a ser el superdesarrollo del capital comercial, la necesidad que cumple, ¿no? Eso no me queda claro. O sea, cuál es la determinación que juega para que se desarrolle algo, una masa de valores que está no valorizándose, sino como en un círculo. ¿Qué rol cumple para el capital eso? Esto cumple distintas funciones. Por un lado, es inevitable el movimiento, aunque no sea especulativo, está la doble condición del capital efectivo y el capital en acciones. Sube, no pasa nada, los dividendos son siempre iguales, es imposible especular contra esta acción. Baja la tasa de interés, sube el precio de la acción. Sube la tasa de interés, baja el precio de la acción. Eso es mecánico, porque es un título, es un derecho sobre plusvalía futura, equivalente a una colocación a interés, entonces está afectada por el movimiento de la tasa de interés. El Estado se endeudó, se gastó todo lo que recibió, no existe ese capital, pero hay alguien que tiene derecho, un título sobre la plusvalía futura, que lo puede tener y cobrar el interés. Ahora, ese título va a valer más o menos según lo que vaya pasando con la tasa de interés que hay corriente en el mercado respecto de su propia tasa de interés. Entonces, también ahí tenés este movimiento. Entonces, por un lado está esto. Ahora, en una sociedad donde la relación social general se establece a través del dinero, donde todo se compra y todo se vende, y bueno, todo se compra y todo se vende, se empieza a comprar y vender esos títulos. Se convierten ellos mismos en una mercancía. Se compran y se venden. No tienen valor.
no encierran ninguna materialidad de valor. Sin embargo, se compran y se venden. Cuando miremos los ciclos, vamos a ver el papel del capital especulativo. Cuando aumenta, cuando se cae. Porque cuando se va expandiendo es parte del movimiento de cómo se regula la producción en general. Cuando tenés un movimiento de un título de crédito que está emitido por un deudor que es incobrable y que sin embargo se le sigue vendiendo, es un comprador que es un deudor incobrable. ¿Qué es lo que pasa? El capitalista que le vendió, le vendió a crédito 100 y ahora le va a cobrar un interés de 10. Bueno, llega el vencimiento del crédito, el individuo no tiene ni 100 ni 10 para devolverle. Pero este capitalista, como le vendió, volvió a producir y ahora necesita que otra vez le compre. Entonces le vuelve a dar un crédito de 100 y los 110 que ahora le debía se los vuelve a refinanciar. Como ahora es un deudor dudoso por esos 110, en lugar de decirle el 10%, le dice el 20%. Que total, como el deudor no lo puede pagar ni el 10 ni el 20, le da lo mismo. Y ahora parecería que el capitalista que hizo las dos ventas realizó 2 veces la plusvalía y que encima tiene un título sobre un interés de 10 que no tenía. Eso hace a la regulación del movimiento general del capital. ¿Por qué se le vende a un deudor que es manifiestamente incobrable? ¿En qué circunstancias un capitalista resuelve que igual le va a vender al deudor que es incobrable? Y eso lo miramos cuando miremos lo de las crisis y el papel de todo esto en las crisis. Es una parte del movimiento general del capital. Es el lugar donde ocurren muchos procesos de centralización del capital a través de esos movimientos. Marx lo... no, va a ser complicado. Dejémoslo ahí y vamos a la renta de la tierra, que va a llevar un montón de tiempo y es de por sí ya bastante complicada. Nosotros en economía clásica hacíamos un desarrollo sobre la renta tal como está en un libro anterior de Ricardo, que lo hacía en unidades físicas, pero yo esto lo voy a dejar de lado. Vamos a mirarlo en cantidades de dinero. Si uno empieza con el desarrollo histórico, yo después lo voy a presentar junto, pero uno empieza con el desarrollo histórico, Ricardo tiene este planteo de cada vez se ponen en producción tierras de fertilidad peor, o se aplican capitales, cuotas intensivas de capital sobre la misma tierra con una productividad cada vez menor, y esto tiene un efecto sobre los procesos de valorización del capital. Pero para Ricardo solo hay lo que se va a llamar renta diferencial. Entonces yo voy a tomar el desarrollo de Marx, que es, se asemeja o es similar al de Ricardo, para la primera parte de la renta diferencial. Después voy a marcar una diferencia entre Smith y Ricardo, y, entre Ricardo y Marx, y después vamos a mirar qué otras formas de renta reconoce Marx que para Ricardo no existen. Entonces, la cuestión es esta. Acá todas las producciones, producir es aplicar el trabajo sobre ciertas condiciones naturales y apropiarse de esas condiciones naturales y hacer que operen para cambiar el valor de uso del cual uno partió.
para transformar, producir valores de uso. Pero hay ciertas producciones en las cuales hay condicionamientos naturales de este tipo que juegan un papel central en el efecto que tienen sobre la productividad del trabajo, que no están distribuidos de manera homogénea sobre la superficie terrestre, que están sujetos a fluctuaciones de un año a otro y que hacen que la productividad del trabajo en cierta rama de la producción sea muy distinta según que se opere en condiciones naturales que son más favorables, que se resumen como fertilidad, pero también juega la distancia al lugar de consumo de la mercancía, o menos favorables. Y esas producciones son la producción agraria, la producción minera, la producción pesquera. Hoy aparece como una situación equivalente el turismo, ¿no? El tener un determinado lugar sobre la tierra, que tiene ciertas condiciones, y son distintas formas de lo que se va a llamar la renta de la tierra. ¿Qué es lo que pasa con esas condiciones diferenciales a las cuales está sujeta la productividad del trabajo? Y como son condiciones naturales, no son controlables por el trabajo humano. O por lo menos no son controlables sin tener para controlarlos un costo más grande que lo que cuesta subordinarse a la condición natural. Y entonces empezamos a mirar estas determinaciones. Espero que esté acá. Bueno, esto es el análisis. Primero lo que aparece es una renta diferencial que se va a llamar, ahí va a haber dos formas de renta diferencial, y la primera es por aplicación extensiva del capital sobre la tierra. Esto quiere decir, se ponen en producción tierras que por sus condiciones naturales, unas son más favorables a la productividad del trabajo, otras son menos favorables a la productividad del trabajo, y en consecuencia obtener una unidad de producto en unas tierras requiere menos trabajo, vivo y muerto, en consecuencia requiere el consumo de menos capital, un capital que tiene una determinada magnitud como capital adelantado, al cual le va a corresponder una ganancia normal, y vamos a hacer como hace Ricardo en este movimiento, que parte de esta tierra 1, donde hasta acá es la única tierra que hay en producción, y que el precio de producción, vamos a suponer que esto es una unidad de trigo, el precio de producción es igual a lo que es el precio de costo, el capital consumido, más la ganancia normal, la aplicación de la tasa general de ganancias sobre el capital adelantado. Ricardo lo va a analizar como si fuera un proceso sucesivo y que necesariamente sigue el orden que yo voy a plantear acá. Marx le cuestiona a Ricardo esto y dice, no, depende de las circunstancias, que según Ricardo siempre se va de tierras mejores, más fértiles, mayor productividad del trabajo aplicado sobre ellas, a tierras menos fértiles. Y entonces lo que vamos a encontrarnos en esto, que no debería tener esto acá, todavía debería haber una más, que supongamos que también tiene que estar en producción
esta tierra 2, en la cual para producir una unidad de trigo, como es menos fértil la tierra, hay que aplicar más capital, hay un capital más grande, sobre ese corresponde la tasa de ganancia normal. Entonces lo que viene es, bueno, ¿y a qué precio se va a pagar el trigo? Y el análisis que va a hacer Ricardo, que después Marx desarrolla, es el siguiente. Si hace falta que esté en producción la tierra 2, porque la necesidad social solvente requiere 2 unidades de trigo, entonces, para que se pueda poner en producción, sostener en producción la tierra 2, el precio de cada unidad de trigo producido en la tierra 2 tiene que corresponderse al precio de producción de esa tierra 2. Pero ¿qué pasa con el precio del trigo de la tierra 1? Es trigo igual que el otro, el mismo valor de uso, no puede tener dos precios distintos. Para que se pueda poner en producción la tierra 2, la condición es que el precio de producción que rige al precio comercial esté en este nivel, y en consecuencia, está adelantado esto, sobre la tierra 1, el capital que opera en la tierra 1 va a tener una ganancia extraordinaria. Esto no debería estar todavía ahí, pero para practicidad de la explicación está puesto. Y hay una ganancia extraordinaria para el capitalista de la tierra 1. Pero resulta que la tierra 1, que es un medio de producción que el trabajo no puede reproducir, tiene un propietario, está monopolizada. Hay alguien que tiene el monopolio sobre el uso de ese pedazo de la superficie terrestre. Y entonces, esa ganancia extraordinaria que hasta acá quedó en poder del capitalista de la tierra 1, por la competencia entre los capitalistas, por quién va a la tierra 1, va a ser apropiada por el terrateniente como renta de la tierra. Para dejar que el capital se aplique sobre su tierra, que da el beneficio de esta ganancia extraordinaria, el terrateniente va a demandar que le entreguen la ganancia extraordinaria como renta a la tierra, pero aunque el terrateniente no pidiera nada, vamos a suponer que este capitalista 1 y 2, los dos se pelearían por ver quién viene a esta tierra, porque acá hay una ganancia extraordinaria. ¿Y cómo pueden hacer que el terrateniente le otorgue la tierra a uno y no al otro? Ofreciéndole una porción, cada uno cada vez más grande, de la ganancia extraordinaria, hasta que desaparezca la ganancia extraordinaria porque toda se haya convertido en renta. Y desde el punto de vista del capital, es exactamente lo mismo estar en la tierra 1 que estar en la tierra 2. Y acá apareció la renta diferencial 1. Sigo. Vamos a suponer que hace falta que esté, Ricardo lo mira como un proceso progresivo, pero vamos a suponer que hace falta que esté en producción también la tierra 3. La tierra 3 es menos fértil. Para obtener una unidad de trigo hay que aplicar más capital. Sobre ese capital mayor hay que tener una ganancia proporcionalmente igual, pero en términos absolutos mayores. El precio de producción que va a regir en el mercado va a ser el que corresponde a la tierra 3. Sobre la tierra 2 ahora va a haber una renta diferencial. Sobre la tierra 1 la renta diferencial va a ser más grande de lo que era antes. Esto es la explicación que va a dar Ricardo sobre la renta diferencial 1. Pregunto si está claro. No los veo, así que no está No, claro. Juan,
Lo que no me queda claro, Juan, es la proporción de la renta. El tamaño de la renta, que yo lo puse por los bastoncitos según cómo venían, más o menos quise hacer escalonados, Sí. depende de cuál es la diferencia entre el precio de producción que rige socialmente y el precio de producción de cada capitalista, según la tierra en la que está. Entonces, este capitalista, el precio de producción de su mercancía por sus condiciones es este que está acá. Sí. Pero como el precio comercial del trigo está regido por el precio de producción de la tierra 3, Ujú. toda la diferencia para él es ganancia extraordinaria y toda se convierte en renta diferencial. Este es un terrateniente muy próspero. El terrateniente de la tierra 2, como el precio de producción individual en su tierra está en este nivel y el precio de producción que regula todo está en solo le toca este pedacito de renta diferencial. Ujú. Y el terrateniente de la tierra 3, en lo que estamos viendo hasta acá, y así es para Ricardo, no recibe nada. No tiene derecho a apropiarse de ninguna renta de la tierra. Cuando no hay renta sobre la última porción, no hay renta diferencial. Vamos paso a paso. Hasta acá, lo que Ricardo, en el planteo que hace Ricardo, y este es el mismo planteo que hace Marx, salvo que dice, esto no es en este orden necesariamente, depende de toda una serie de circunstancias, puede ser que primero estén puestas en producción tierras peores, depende cuánto es el costo de transporte. Cuando uno mira la región pampeana argentina, las tierras argentinas, segunda mitad del siglo XIX, permitían sostener una productividad del trabajo mucho más alta que las mejores tierras inglesas, pero el costo de transporte del trigo hasta el puerto y del puerto hasta Inglaterra más que compensaba esa, esa alta productividad del trabajo en la producción agraria, porque la productividad del trabajo del transporte era muy baja. Cuando a fines del siglo XIX la Argentina no exportaba trigo, recién es en la primera década casi del siglo XX, cuando ya está todo el tendido ferroviario que lleva el grano al puerto y el desarrollo pleno de la navegación, que ya ni siquiera es a vapor, creo, pero bueno, técnicamente se la llama vapor, aún con el costo del transporte y la ganancia del capital que transporta, ferroviario y marítimo, la renta de la tierra para esas tierras es enormemente grande. Se dio vuelta la situación de ser tierras que por más que eran fértiles no se podían poner en producción, pasaron a ser las tierras que están en producción y, en primer lugar, desplazaron tierras inglesas. En Inglaterra cae la superficie sembrada con trigo muy fuertemente a principios del siglo XX. Porque es trigo argentino, es trigo australiano, trigo canadiense llegaba de antes, pero se entiende entonces lo de la magnitud, depende de la diferencia entre el precio de producción que rige el precio comercial y el precio de producción que corresponde al capital que opera en cada tierra según las condiciones naturales, según cómo esa tierra afecta la productividad del trabajo. Sí, Juan. ¿Alguien quería preguntar algo más o intervenir? Juan, yo una pregunta más simple pero de actualidad. En Europa, pensaba en Francia, hay tierras que sean portadoras, o sea, que tenga renta diferencial de la tierra de forma significativa.
Dije Francia para poner un ejemplo, ¿eh? Es muy complicado porque ahí aparecen movimientos yo no te lo podría decir, primero porque no conozco. Lo único que sé es que el trigo francés es muy distinto del trigo argentino. El trigo argentino es trigo que sirve para panificar. El trigo francés es lo que se llama un trigo duro. El trigo francés es un trigo blando y no sirve para panificar, o por lo menos no sirve también, no leuda, sirve para hacer galletitas y cosas que no necesitan que leude la masa. Lo que sí quiero aclarar una cosa. En Francia, yo supongo, salvemos el problema del transporte, que es una diferencia grande, ¿eh? Hay un efecto el trigo argentino es más barato que el trigo, se vende en el puerto de Buenos Aires, o en el puerto de Rosario, o Bahía Blanca, se vende más barato que el trigo norteamericano en el Golfo, en los puertos del Golfo de México, entre otras cosas porque el flete desde ahí históricamente era a Europa y ahora va mucho por el canal de Panamá hacia China. Es más bajo que en la Argentina, más allá de problemas de los puertos argentinos y demás. Entonces, lo que sí es claro es que salvando eso, en la Argentina están las tierras peores, no solo están las tierras mejores. Se produce trigo hasta el límite, suponiendo que fuera el único cultivo, hoy se produce soja. Esto es una consecuencia de ser viejo, que hoy tendría que hablar de soja y me sale naturalmente el trigo. Supongamos que el trigo fuera el cultivo principal. Están puestas en producción tierras peores que las que hay, o tan peores, vamos a ponerlo así, como las peores que hay en otros lugares del mundo. ¿Tá? Porque en la Argentina hubo una cierta imagen en las discusiones sobre la renta de la tierra, que en la Argentina no estaba la tierra peor. Pero cuando uno va hacia el oeste de la región pampeana, va llegando a un punto en el cual lo que tiene es un arenal, y en el arenal no se puede producir trigo. Hasta el tierra anterior estaría en el punto de la tierra 3. Y además la tierra peor puede tener distintas formas materiales. Puede ser un arenal o puede ser un bañado. En un caso falta agua y en el otro caso sobra agua para la producción. ¿Está? Entonces, en términos absolutos, en Francia hay tierras mejores y hay tierras peores. Yo supongo que la peor argentina no es mejor que la peor francesa. Así es. Pero sí, pregunto a la nota de color. ¿Es de grano de soja o de todos los derivados de la soja? Del complejo oleaginoso, Juan. Sojero, bien. Sí, perdón, tío de sojero. Eso quise decir, oleaginoso abarca más. Sí. No, está bien, yo le agregué el sojero para pensar. Estamos hasta acá entonces con la renta diferencial 1. Por mí sí. Bueno, entonces Ricardo ve que hay una segunda forma de renta diferencial. Y acá esto es los ejemplos que da Ricardo y los ejemplos que da Marx en este tipo de renta en particular están asociados con la agricultura porque es muy difícil en la minería tener una situación equivalente. Acá uno tiene que ver una particularidad que tiene la producción agraria que está ligada, que lo que hace es controlar un proceso biológico natural
sea de las plantas, sea de los animales, lo que hace es administrar ese proceso biológico natural. Que tiene un fuerte contraste con lo que ocurre en la producción industrial en general. Si en la producción industrial uno aplica, empiezo al revés. En la producción agraria, el capital que se va a aplicar se puede aplicar en sucesivas cuotas, una sobre la otra, sobre la tierra, sobre la misma tierra. Si en la renta diferencial 1 íbamos de una tierra a otra de calidad distinta, en la renta diferencial 2 tenemos una misma tierra, pero sobre la cual es posible aplicar el capital en dosis sucesivas. Y según cuánta dosis adicional se aplica, eso tiene un efecto sobre la cantidad de producto que se va a obtener. No sobre el valor de uso del producto, sino sobre la cantidad de unidades de valor de uso que se va a obtener. Puede tener algún efecto sobre el valor de uso, pero es irrelevante para esto. ¿Alguien quería plantear algo? Yo no. Sigo. En la producción industrial esto no es así. Yo doy un ejemplo con un proceso industrial de una mercancía agraria. El lavado y el peinado de la lana lavada se puede pasar una vez por la peinadora, la máquina que peina, y sale con una determinada grado de procesamiento y una determinada calidad para poder utilizarla. Pero se puede tomar esa lana y volverla a pasar por la peinadora, y se la puede volver a pasar por la peinadora. Y lo que cambia es el valor de uso de la lana. La cantidad de lana no solo no aumenta, sino que incluso disminuye porque en el medio hay mermas. ¿Está? En el auto, en una época que los autos se oxidaban muy rápidamente, la propaganda era cuántas capas de pintura tenía el auto. Bueno, con una capa de pintura se puede aplicar una capa de pintura y el auto va a tener, sin oxidarse, una cierta duración. Si se le aplica una segunda capa arriba de la primera, hay que aplicar más capital, pero no va a cambiar la cantidad de autos producida, va a cambiar la calidad de los autos. Y esto es la diferencia con la producción agraria. La producción agraria, yo voy a poner el ejemplo, y voy a tomar el ejemplo primero tal como lo presenta Ricardo. Y es el mismo esquema que teníamos antes. Vamos a suponer sobre un solo lote de terreno, esta es la única tierra que juega acá, se siembra, se gasta una cierta cantidad de capital para sembrar, esto implica que hay que cosechar, obviamente, pero está metido ahí. Hay una dosis de capital que se aplicó. A esa dosis de capital corresponde una cierta productividad del trabajo. Y vamos a suponer, como hacía Ricardo, que siempre iba de la productividad más alta a la más baja, que sobre esta misma tierra se aplica una segunda dosis. Se sembró y ahora se fertiliza. No es que la producción es imposible si no se fertiliza, pero si se fertiliza se va a obtener una cantidad más grande de producto. Pero supongamos que el trabajo de fertilización, para agregar una unidad, cada una de estas corresponde a una unidad, requiere una colocación de capital más grande, porque el trabajo de fertilizar, supongamos que producía 100 con cierta cantidad de trabajo y produce 50 con esa cantidad de trabajo, agrega 50.
Y entonces lo que va a aparecer es que, y esto es lo que va a plantear Ricardo, es que para que se aplique la segunda cuota de capital intensivamente sobre la tierra, el precio del trigo, el precio de la mercancía, tiene que cubrir el precio de producción de esta segunda cuota de capital que se aplicó en fertilizar. Y que en consecuencia el precio de todo el trigo tiene que estar regido por el precio de la segunda cuota que se aplicó a fertilizar, y sobre la primera cuota se va a obtener una renta diferencial. Pero no es una renta diferencial por lo que veíamos antes, porque se aplicó capital sobre una tierra que es menos fértil, sino porque se aplicó más capital sobre la misma tierra que ya estaba en producción. Y entonces va a decir, en esta tierra, que ustedes ven, era una tierra que no tenía renta diferencial, ahora Ricardo va a decir, por lo tanto era la peor tierra esta en ese momento, Ricardo va a decir hay renta diferencial 2. Bueno, perdón, acá me quedó el 1 y el 2 que tenía que ser sembrar y fertilizar. ¿Está claro el planteo de Ricardo? La verdad, Sí, Juan, a claro. mí no me está quedando muy claro que digamos cómo surge esa renta diferencial, no logro captarlo. Lo que dice Ricardo es, hace falta 2 unidades de trigo. Hay un solo, vamos a ponerlo así, hay un solo terreno, o toda la tierra tiene la misma calidad, es lo mismo esto. Hay un solo terreno, un solo lote, donde se puede aumentar la producción. Ricardo siempre lo mira como un problema de aumento de la población obrera, luego de aumento de la producción de alimentos. Esta era la situación. En los términos de Ricardo era hasta acá, una unidad satisfacía la demanda. Pero ahora la población creció y hacen falta 2 unidades. No hay más tierra. La única solución a esto es aplicar sobre la misma tierra intensivamente una porción adicional de capital. Eso que la planta hubiera rendido si se sembraba y se dejaba que tomara los nutrientes naturales del suelo, no alcanza. Ahora, a esa tierra hay que fertilizarla y vamos a conseguir la segunda unidad de trigo que hace falta. Pero resulta que la productividad del trabajo de fertilizar es más baja que la de sembrar. Y entonces hace falta consumir todo este capital. Corresponde un capital adelantado que requiere su ganancia media, y esto entonces es el precio que corresponde a producir esa segunda unidad de trigo con la segunda aplicación de capital sobre la tierra. En total se van a haber aplicado 2 unidades, en total se van a haber producido 2 unidades de capital, pero que son distintas, y se va a haber producido 2 unidades de producto. Entonces dice, bueno, para que se pueda poner en producción la segunda unidad, hace falta que el precio de producción al que se vende, mejor dicho, al precio comercial al que se vende, absorba lo que cuesta producir en condiciones normales la segunda unidad. La segunda unidad se tiene que vender a este precio. La primera unidad es igual a la segunda, entonces el trigo tiene un solo precio. Y ese único precio, dice Ricardo, va a ser este. En consecuencia, sobre esta única tierra, este lote, sobre la primer cuota de capital que se colocó, hay una ganancia extraordinaria, porque el precio de producción es este y esta unidad de trigo se vendió a este precio. Bueno, la competencia entre los capitalistas, el monopolio sobre
esta condición natural no reproducible que tiene el terrateniente, va a hacer que esa ganancia extraordinaria sea apropiada por el terrateniente. Y en este caso va a aparecer una renta diferencial sobre la tierra que es peor, pero viene de la intensidad de la aplicación del capital, no de la aplicación sobre tierras de fertilidad distinta. ¿Se entendió algo más? Sí, Juan. Sí, Juan. Sí. Yo no sé si seguir porque lo que viene es cada vez más complicado. No sé si retomarlo o retomar todo la próxima, vista la hora. Porque Marx va a cuestionar este planteo de Ricardo diciendo esto en la peor tierra no es así. Voy hasta el cuestionamiento después. No, lo que pasa es que el cuestionamiento requiere explicar por qué Marx dice que no es así. Creo que está acá. Sinceramente, Juan, ya estoy Agotado. Sí. Arrancamos No sé con qué la piensan los renta. demás, no sé. No, sé qué- me parece bien porque yo también estoy a punto de fundir. Estamos todo igual. Bueno, retomamos con renta el jueves. Vamos a ver el capital monopolista de Hilferding y cómo plantea él la determinación del precio de monopolio. Vamos a ver mi planteo, las discusiones que hay sobre ese planteo, lo que yo planteo como explicación de las diferencias en las tasas de ganancia y si podemos, eso va a llevar bastante tiempo, pero bueno, si podemos vemos también, no. Lo que sigue es la explicación de las diferencias nacionales que hay en los procesos de acumulación de capital. Pero no creo que lleguemos entre en esto de la renta, el monopolio, lo de la diferencia en las tasas de ganancia, me parece que vamos a absorber las 2 horas, seguro. Nos vemos el miércoles entonces. El miércoles, perdón. El jueves. Juan, ¿qué texto? Claro. Hilferding y el tuyo. ¿Cómo? ¿Qué texto para el jueves? El de Hilferding. Ricardo con renta, Marx con renta, aunque sea mirarlo por encima. Y vamos a ver Hilferding y mi texto es el que está ahí para bajar de internet. Perfecto. Yo no les mandé el link, pero ¿hace falta que lo mande? Sí, Juan. Bueno, mando el link donde está el trabajo y pienso que con eso y a lo sumo entraremos en Lenin. Bueno. Lenin va a ser relativamente corto, pero digo, no complejo. Hacemos así, Bueno. entonces quedamos con eso. Bueno, Juan. Nos vemos el jueves. Chao. Chao. Buenas noches a todos. Que descansen. Igualmente.